Vamos a compartir hoy la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16. Y vamos a considerar los primeros 4 versículos que están ahí. Y ahí está un tema, un título que voy a desarrollar. La demanda de una señal. El Evangelio según San Mateo, capítulo 16, los versos del 1 al 4. Cuando lo tengan, digan amén. O si no, digan aleluya. Eso es. ¿Todos lo tienen? Amén. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda ¿qué? Señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles se fue. La señal del profeta Jonás. Oremos. Padre, gracias una vez más por permitirme, Dios, estar aquí en este tu altar, en este púlpito santo, sagrado, Dios, suplicándote, Dios, que sea tu Santo Espíritu, Dios, guiándome en este momento, tomando mi vida, mi boca, mi lengua, Dios, para, Señor, poder expresar lo que tú quieres que tu pueblo te oiga, lo que tú quieres que tu pueblo escuche, lo que tú sabes que tu pueblo necesita, Dios. Y yo te pido, Padre, que en esta hora tú abras nuestros corazones y nuestro entendimiento, Dios, para poder entender tu palabra. Pon disposición en nuestro ser, Señor. Deseo, Dios, de escuchar tu palabra. Yo te doy la gloria y te doy la honra, Señor, porque tú solamente te la mereces. En el nombre poderoso de Jesucristo, bendice a tu iglesia. Amén, amén, amén y amén. Dios los bendiga, se pueden sentar. Capítulo 16 de Mateo. Nos dice aquí la palabra que vino una comitiva, una coalición de 2 grupos muy importantes en el tiempo de Jesús. 2 grupos religiosos que tenían sus diferencias entre ellos, pero que ahora, en este momento, están unidos. Nos dice aquí que estaban los fariseos y los saduceos. Los fariseos era un grupo cuyo nombre significa separados. Y esto se debía
a la manera diferente de vivir a la de las otras personas. Su vida se basaba en 5 cosas básicamente. Uno era en cumplir estrictamente la ley de Moisés y sus tradiciones, los mandamientos, las leyes para los sacrificios, para las ceremonias. Pero también ellos creían en los profetas, creían en la resurrección de los muertos, creían en los ángeles y la restauración de Israel por medio de un Mesías. Esto los distinguía a los fariseos. Y al principio este grupo surgió con muy buenas intenciones, ya que ellos deseaban, su único propósito era preservar la cultura judía y enfocarse en guardar la ley y los profetas. Pero lamentablemente, mis amados hermanos, le dieron más importancia a las tradiciones y a las cosas externas que al amor, la misericordia y justicia, que era el verdadero espíritu de la ley. Por eso cuando usted lee en Mateo 23, nuestro Señor Jesucristo los recrimina, le saca en cara su hipocresía. Mateo 23, verso 27, Jesús le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, palabras fuertes, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Aquí Jesús compara los sepulcros con la vida interior, con lo que había en el corazón de ellos. Por una parte, ellos decían ser algo, practicaban, pero por otra parte no vivían lo que practicaban. Por eso Jesús le dice que eran hipócritas. Le ponían cargas al pueblo, le añadieron mandamientos, leyes que no estaban bíblicas, que no eran bíblicas, que era más doctrina de hombres que de Dios. Por otro lado, estaban los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Muy diferente. Era un grupo minoritario, pero que tenía gran poder en los tiempos de Jesús. Por lo general, constituían un núcleo de personas altamente privilegiadas. Por ejemplo, comerciantes ricos y funcionarios gubernamentales. Y el texto nos dice que estos dos, con estas diferencias, porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, no creían en los ángeles, pero esta vez ellos se unen en una comitiva para ver a Jesús. Y fueron a ver a Jesús no con muy buenas intenciones. Nos dice ahí el texto que fueron para tentarle. Pero esta no era la primera vez que ellos hacían esto. Ya en el capítulo 12, si usted busca, capítulo 12,
verso 38, Jesús también tiene un encuentro con ellos y se los voy a leer. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Qué deseaban ver? Señales, algo prodigioso, algo sobrenatural, algo que los convenciera a ellos de que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios. Jesús había hecho milagros, maravillas. Inclusive Jesús había acabado de hacer maravillas, un milagro que había alimentado con unos pocos de peces y unos pocos de panes a 4,000 personas. Jesús había sanado al ciego, al paralítico, al mudo, y así sucesivamente una lista de milagros evidentes que daban testimonio que Jesús era el Hijo de Dios. Verso 39 dice: Él respondiendo y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Ninive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Eso fue la primera vez que ellos le piden señal. Y aquí nos encontramos por segunda vez ellos pidiendo señal. Quizás ellos esperaban ver algo como pasó en los tiempos de Moisés, en el desierto, que nos cuenta la palabra que el pueblo tenía hambre y ellos le pidieron a Moisés que le diera de comer, y dice la palabra del Señor que descendió pan del cielo llamado maná, el cual dice la palabra que estuvo sustentado el pueblo por 40 años mientras estaba en el desierto. Quizás ellos esperaban que fuego cayera del cielo, como lo hizo el profeta Elías en una ocasión que pidió que descendiera fuego del cielo y bajó fuego del cielo. Y esto demostraba que Dios estaba con estos profetas, con estos hombres de Dios. Ellos esperaban ver algo sobrenatural, y me parece que hoy en día la gente está en búsqueda de lo sobrenatural. Pero no tan solo la gente impía, la gente incrédula quiere ver cosas sobrenaturales, pero también el pueblo de Dios quiere fundamentar su fe en las cosas sobrenaturales. Y ciertamente las cosas sobrenaturales y los milagros siguen existiendo, porque Dios es el mismo, dice la palabra, ayer, hoy y por siempre. Pero nuestra vida y nuestra fe no puede depender de las cosas sobrenaturales y los milagros. Porque el día que no haya milagros en nuestra vida, ¿qué va a pasar? Hay muchos cristianos que viven todos los días esperando: yo quiero ver algo sobrenatural. Y Dios se manifiesta, hermano, en el silbido apacible, y Dios se está manifestando todos los días en nuestra vida, pero nuestra mirada es limitada y no podemos ver lo que Dios está haciendo. El ver un milagro, experimentar un milagro, no es garantía de que una persona tenga fe en Dios. ¿Sabía eso? ¿Cuántos milagros estos fariseos y estos saduceos fueron testigos?
Si usted lee la palabra del Señor ahí mismo en el capítulo 15, ahí está uno de los milagros, varios milagros. Alimentación de los 4,000, la mujer cananea. Ellos veían esto, pero no podían aceptarlos. La incredulidad que había en sus corazones endurecía sus corazones y les cegaba. Ellos eran ciegos que no podían distinguir las señales del cielo. Muéstranos, Señor Jesús. Mas Jesús les respondió, dice la palabra en el verso 2. Cuando anochece, decéis buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tienes arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Este texto nos deja ver la ceguera espiritual que había en estos hombres. Ellos sabían distinguir, podían mirar el cielo y saber cuándo era que el día iba a estar bonito y cuándo iba a haber tempestad. Tenían tremenda experiencia en eso. Pero aquí el Señor Jesús los recrimina porque ellos no pueden distinguir las señales del cielo, de los tiempos. Dios había hablado a través de los profetas. Isaías, Malaquías, los profetas del Antiguo Testamento, todos hablaron de la venida del Señor Jesús, de su nacimiento. ¿Cómo sería su nacimiento? Él saldría de una virgen, nacería en un pueblo pobre, en un pesebre. Todo esto lo dijeron los profetas. Que él sería lleno del Espíritu Santo, que él sería el Padre, sería Emmanuel, el Dios con nosotros, y que él venía con un propósito a la tierra. Él venía al pueblo de Israel con una misión, y era para que ellos le conocieran a él, para que ellos recibieran el Mesías. Pero dice la palabra, a lo suyo vino. ¿Qué quiere decir Juan cuando dice a lo suyo vino, refiriéndose a Jesús? Muchas personas dicen a lo suyo vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero el texto no dice a los suyos. El texto dice claramente a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En otras palabras, el evangelista lo que nos quiere decir es que Cristo vino con una misión, a cumplir una misión. Nació con un propósito, fue a la cruz con un propósito. Amén. Vino al pueblo de Israel, vino a su pueblo, ejerció un ministerio por 3 años. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo de Israel? Un rechazo total. No pudieron reconocer que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios. Por eso Jesús le dice que ellos eran ciegos.
que ellos eran hipócritas, porque todas las señales que habían tenido apuntaban que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Todas. Y aquí Jesús le llama a ellos la generación mala y adúltera. Demanda enseñar. Generación mala. ¿Qué término tan fuerte usa Jesús? ¿Por qué Jesús le llama a esta generación mala y adúltera? Le llama mala porque siempre tenían malas intenciones para con Jesús. Aborrecían a Jesús. Lo perseguían para matarle. Las intenciones de ellos no eran buenas. Querían en algún momento dado apresarle. Por eso cuando Jesús va a la cruz, la acusación que le hacen a Jesús es que Él se proclama que Él es Hijo de Dios. Y que Él iba a destruir el templo, refiriéndose a la muerte de Él, y que en 3 días lo iba a reconstruir. Lo acusaron de blasfemo, porque Jesús decía: yo y el Padre somos uno. Yo vengo a hacer la voluntad del Padre. Y esto para ellos no podían entenderlo, porque veían a Jesús que vino de un pueblecito bien humilde. Y decían: ¿cómo es posible que de ahí podrá salir algo bueno de Nazaret? Pero así es Dios. Dios escoge el humilde para humillar a lo grande de este mundo. ¿Cuántos adoran al Señor? La generación mala. Hoy estamos viviendo también, mis amados hermanos, que somos diferentes generaciones. El corazón del hombre no ha cambiado. El hombre vive en rebeldía contra Dios. El hombre, esta generación vive dándole la espalda a Dios, pidiendo pruebas de la existencia de Dios. Dios se manifiesta, hermanos, evidentemente está aquí en todos los lugares, como en todo lo que hay en este mundo. Dios lo podemos ver, pero la gente demanda señal. La gente quiere pruebas, evidencias de quién es Dios. Usted le habla de Dios, usted le habla de Cristo, y muchos se mofan, muchos se ríen cuando usted le dice que Cristo va a venir, que hay que arrepentirse, que el hombre tiene que tornarse a Dios, que Cristo es el único camino al cielo. Muchos de ellos se ríen porque sus vidas, sus ojos espiritualmente están cegados. Son como estos fariseos y estos saduceos que estaban ciegos a la realidad espiritual. Generación mala y adúltera, le dice el Señor a estos dos grupos. Porque ciertamente ellos servían al Dios de Israel, al Dios vivo, al único Dios. Se habían apartado de los ídolos, pero rechazaban a Cristo. La generación mala y adúltera demanda señal. Escuche bien esto. Cuidado, pueblo de Dios, que no vayamos a cometer los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. Jesús fue muy evidente, muy claro, y les dijo: ustedes piden señal, pero señal no les será dada. Jesús no tenía que demostrarle a ellos ya quién era. Era evidente. Nicodemo fue a Jesús de noche y le dijo: Señor, maestro,
Las señales que tú haces, las haces porque sabemos que viene de parte de Dios. Señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿De qué estaba hablando aquí el Señor Jesús? Que la próxima señal que ellos iban a tener, que ellos iban a presenciar en sus vidas, si ellos leían el libro del profeta Jonás, lo iban a entender. Jonás fue un gran profeta de Dios, que Dios preparó un gran pez, dice la palabra, un monstruo marino, y se lo tragó. Y Jonás estuvo 3 días dentro del estómago de aquel pez. Hay gente que no puede creer eso. Pero si la Biblia lo dice, hermano, yo lo creo. Es más, yo le voy a decir una cosa. Si la Biblia me dice a mí que una hormiga se tragó a Jonás, yo también lo creo. Porque si Dios lo dice, hermano, ¿quién soy yo para cuestionar a Dios? ¿Quién es usted para cuestionar a Dios y el poder de Dios? El poder de Dios no tiene límites. Por eso es que la palabra dice que aquellos que se acercan a Él tienen que tener fe para creerle a Dios. Porque Dios busca gente. Si hay algo que a Dios le agrada, es la gente que pone su confianza en Él. Y si hay algo que a Dios le desagrada, mi amado hermano, es la incredulidad. Porque la incredulidad es un rechazo total de Dios. Es una ofensa a Dios. Por eso cuando usted lee, ahora que estamos en la Navidad y usted lee y estudia algunos de los personajes bíblicos, se va a dar cuenta de algunos de ellos. Posiblemente les voy a estar hablando el domingo que viene de un sacerdote que quedó mudo cuando estaba ejerciendo su ministerio sacerdotal por su incredulidad. Estamos viviendo, mis amados, tiempos que la gente es incrédula. La gente no quiere creer. Y Jesús le dijo a aquellos fariseos, a aquellos religiosos que estaban ciegos, practicaban mucha religión, pero espiritualmente estaban muertos y ciegos. Y el Señor le dice, va a haber una señal. Y es la señal de mi resurrección. Jesús estaba hablando de la resurrección de Él. Iba a estar, lo iban a crucificar, iba a morir. Y dice la palabra que Él bajó a las profundidades del Hades por 3 días. Y a los 3 días salió victorioso porque venció la muerte. Aleluya. Y yo quiero que usted entienda qué significó eso para nosotros. Ningún hombre, por más santo que nosotros lo queramos llamar, ningún líder religioso, ni Mahoma, ni Buda, ni el santo pontífice, ninguno de ellos, y no habrá hombre que pueda morir y que pueda resucitar al tercer día como lo hizo Cristo. Resucitó
dice la palabra del Señor, al tercer día. Venció la muerte. Y Cristo está vivo. Cristo está a la diestra del Padre. La resurrección es un tema poderoso, un tema doctrinal, fundamental para nosotros los cristianos. Jesús dijo: yo soy la resurrección y ¿qué? Y la vida. Y el que cree en mí, escuche bien, wow. El que cree, ¿cuántos de ustedes han creído el mensaje del Evangelio? Levante su mano, levántela. Siéntase orgulloso, amén. Cualquiera persona que le pregunte, ¿usted ha creído en el mensaje del Evangelio? ¿Usted ha recibido a Cristo como su único Salvador? Usted diga: seguro que sí. Aleluya. Dígalo fuertemente, que lo escuchen, que el diablo lo escuche, que todo el mundo lo escuche, porque nosotros no nos podemos avergonzar de que hemos recibido a Cristo, porque un día estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Cristo se nos reveló y Cristo vino a nuestra vida y le recibimos y Él perdonó nuestros pecados y escribió nuestro nombre en el libro de la vida, y eso nos garantiza de que en el día de la muerte, en el día de la resurrección de los muertos, porque dice la palabra que habrá resurrección de muertos y que los muertos en Cristo van a resucitar primero cuando Cristo, aleluya, venga a buscar su iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Hay resurrección de muertos, y aquellos que no han recibido al Señor Jesús como su único y exclusivo Salvador van a resucitar para muerte eterna. Todos los muertos van a resucitar en un momento dado. Unos para salvación y vida eterna, y otros para perdición. ¿En qué grupo tú estás? Si se te predica la palabra del Señor, escucha la palabra, el Evangelio de Cristo, y lo rechaza, el día de la resurrección de los muertos vas a resucitar para condenación. Pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que todos vengan al arrepentimiento, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3. Vaya conmigo, segunda de Pedro. Me gusta este texto. Porque hoy en día no vamos a predicar la señal de la resurrección ya fue hecha. Fue manifiesta. Ahora lo que nosotros esperamos como pueblo es el arrebatamiento de la iglesia. Y lo vamos a leer ya mismo. ¿De qué se trata eso? Pero hoy en día el mensaje claro es que Cristo viene. Y muchas personas, cuando escuchan este mensaje, la actitud es de mofa. Se ríen. Y dicen: por ahí vienen los locos a anunciar que Cristo viene. Quieren señales. ¿Qué más señales hay hoy en día que demuestran que todo está preparado para ese momento? Hay que ser más que ciego. Hay que ser más que ciego para no saber que se están dando señales constantemente. Escuche, vamos a ver.
Verso 3, capítulo 3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días son los días después que Jesús muere, todo esto viene a ser postreros días. Vendrán hombres amadores del Señor. Eso es lo que dice ahí. ¿Qué dice? Vendrán burladores, gente que se mofa, que se burla, andando según sus propias ¿qué? Sus propios deseos. Y diciendo, por eso usted no se debe sorprender, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Todo aparentemente está igual. Estos ignoran voluntariamente, escuche, que en el tiempo antiguo fueron hechos. A mí me encanta la palabra. ¿Qué dice? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Y siguen preguntándose, no, que Dios no hizo nada, que fue una explosión o fue lo que sea. Fue Dios el que creó los cielos y la tierra. Ahí lo dice la palabra del Señor. No le busque más explicación. Y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo desde entonces pereció anegado en agua, refiriéndose a los tiempos de Noé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que el Señor va a venir, pero no ha venido. ¿Y cuándo viene el Señor? Ustedes siempre están predicando que Cristo viene. Llevan 2000 años predicando que Cristo viene y Cristo no ha venido. ¿Cuántos lo han oído? Parecen un disco rayado. Cuando Noé estaba predicando que venía el diluvio por tantos años, me parece que esas fueron las palabras también. Ya este Noé está con ese disco rayado, el mismo tema, la misma canción. Que viene un diluvio, que viene un diluvio. No va a venir ningún diluvio aquí, todos vemos el cielo que está bien clarito, está todo bien bonito. Pero dice la palabra que un día Dios le dijo a Noé, prepárate, entra en el arca tú y tu familia. Mete los animales, una pareja de cada animal. Por eso nosotros tenemos una pareja de cada especie que Dios reservó. Y dice la palabra que después que estaban todos metidos ahí, se abrieron las cataratas del cielo y empezó a descender agua como nunca antes se habían visto por 40 días. Y se anegó y toda vegetación, todo animal, todo lo que había allí, la gente empezaron a gritar, Jonás, ábrenos, Noé, ábrenos la puerta, Jonás, me imagino. Me ha dado con Jonás. Noé, están atentos. Me gusta eso. Noé, ábrenos la puerta, está sordo. Pero ya era muy tarde. Ya la puerta se había cerrado. Todo tiene un tiempo en la vida. Y Dios trata contigo, déjame decirte. Y Dios trata con el ser humano porque Dios lo quiere salvar. Pero si el ser humano se resiste al Espíritu de Dios y eso se convierte en una blasfemia contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es otra cosa, hermano, que rechazo total y voluntario de recibir a Cristo. Por eso es que la palabra dice
que todo pecado será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada jamás. ¿Cómo Dios va a perdonar a una persona que rechaza la gracia, la salvación, el regalo de Dios? Por eso que la palabra dice, porque amó Dios tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquellos que le rechazan, dice la palabra, que serán condenados. Hay condenación. Escucha bien. Hay un solo camino. Hay una sola vía para tú entrar al cielo. No son las obras, no es la religión. Y by the way, déjeme decirle que mucha gente te han enseñado por ahí que tú mueres y que va a un lugar y que en ese lugar tú vas a estar ahí para purificarte de tus pecados veniales. Y con las oraciones de las personas te van a sacar de ahí, del purgatorio, y vas a ir con Cristo. Hermano, dice la palabra que después de la muerte está el juicio. No hay tal cosa que tú vas a tener una oportunidad después que te mueras. Es aquí. Por eso Cristo te trae a la iglesia. Por eso Dios te provee los medios para que tú escuches el evangelio y la palabra de Dios y la verdad de Dios. Que muchas veces estás privado de ese mensaje poderoso de la verdad de Dios. Y Dios te da oportunidad para que ahora sea el tiempo aceptable. Tú te arrepientas de tus pecados, le pidas a Dios perdón por tus pecados y recibas a Cristo y el regalo, que es un regalo. Porque dice la palabra que Él dio su vida en rescate por tus pecados para limpiarte de todo pecado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. No hay intercesores humanos ahí, hermanos. Es Cristo solamente. Cristo solamente, porque Cristo fue el que fue a la cruz como cordero inmolado y derramó su sangre por ti y por mí. No hay obras que valgan. No hay nada de eso que tú puedas comprar a Cristo. Es por la fe en el sacrificio del Señor. Solamente por la fe en Cristo Jesús y por su gracia es que somos salvos. Sigamos en el texto. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo desde entonces padeció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, escuche bien, pueblo, iglesia, estas son palabras para animarnos. No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es la promesa? De que Él va a venir a buscar a la iglesia, a los redimidos por Cristo, a los lavados por la sangre del Cordero, aquellos que han nacido de nuevo, no que van a un templo. No se vaya a equivocar. Aquellos que han nacido de nuevo. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo: Nicodemos, si tú no nacieres del agua y del Espíritu, tú no puedes entrar al reino de los cielos, Nicodemo. Tú eres muy religioso, pero tú no has tenido un encuentro con el Señor. Para que tú subas al cielo, tú tienes que haber nacido de todo en la esfera espiritual.
Tienes que morir al pecado y tienes que dejar que el Espíritu Santo domine tu vida, controle tu vida y apartarte del pecado. Las iglesias están llenas de gente viviendo en pecado. No se han apartado del pecado. Si los coge Juan el Bautista, le dice generación de víboras. Ay, papá. Señor nos coja confesado, ¿sabe? Porque hay creyentes también que van en ese camino, en el camino espacioso. Un día caminan por el camino angosto y otro día están por el camino espacioso. Y vienen las Navidades y se olvida de todo. Mire cómo yo hago. Así que ya no le tengo que hablar nada más. Cuidado. Cuidado que no vaya a dejar a Cristo por las fiestas de temporada, ¿sabe? El Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es que, escuche bien, ¿por qué Cristo no ha venido? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? ¿Y qué es el arrepentimiento? ¿Hoy lloro? No. Arrepentimiento no es sentirte mal, ¿sabe? Hay muchos que están en el infierno que se han sentido mal porque han seguido, se sintieron mal hoy, pero mañana volvieron a lo mismo. Ahí dice, para que todos procedan aquí al arrepentimiento, a una conversión genuina con Dios, a un tornarse a Dios genuino, a apartarse del pecado, apartarse de lo malo y acercarse a Dios y vivir para Dios y hacer la voluntad de Dios y permitir que el Espíritu Santo siga obrando en la vida esa obra de santificación. Pero el Señor, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechados y la tierra y las obras en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no? Escuche y márquelo. ¿Cómo no debéis vosotros? Esto no se le estaba hablando a los impíos, ¿sabe? Esto es para la iglesia. ¿Cómo no debéis vosotros andar? Diga conmigo, dígalo conmigo. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Eso no necesita explicación, ¿sabe? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses. Los fariseos y los saduceos piden ¿qué? Señal. Los incrédulos piden señal. Los religiosos piden señal, los ciegos piden señales, los ciegos espirituales. Pero esto es por fe. ¿Están ahí conmigo? Capítulo 4, verso 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No se me vaya a confundir, ¿sabe? Ahí la palabra duerme no significa que aquellos que están durmiendo, porque hay mucha gente que está durmiendo. No se trata de eso, se trata de los que mueren en el Señor. Porque los que morimos en el Señor, estamos como en un estado de, que estamos como dormidos, es de sueño, hermano.
porque no es una muerte eterna. Para que no, ¿qué? Entristezcáis. Cuando un siervo o una mujer de Dios se muere, nos da tristeza humanamente. Y estos hermanos a los cuales Pedro le está escribiendo, muchos habían perdido familiares y estaban entristecidos. Y por eso Pedro le escribe estas palabras, para que ustedes no se entristezcan, aquellos que han muerto no se entristezcan. Dice, porque como los otros que no tienen, ¿qué? Esperanza. ¿Qué esperanza nosotros tenemos? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen que Cristo Jesús murió y resucitó? No está en la tumba. Muchos creen que todavía Cristo está en la tumba, ¿sabe? Que está en la cruz. No, Cristo murió y resucitó. Así también traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Quiere decir que si tú te mueres, uno nunca sabe. Usted puede estar aquí ahora y de aquí a 2 o 3 minutos usted le da un patatú, hermano, y estiró la pierna, por no decir como dicen allá en mi pueblo. Mi pueblo dice estiró la pata. Nosotros no tenemos pata, tenemos pierna. Hermano, las cosas suceden. Escuche. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, nosotros somos parte de ese grupo hasta ahora, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que ya han muerto en Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, escuche, descenderá del cielo. Cristo dijo, cuando en el monte de los olivos dijo, me voy, pero también voy a regresar. De la misma manera que me voy, voy a regresar. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Ahí estará nuestro hermano Duque, Rafael Duque. Ahí estará José de Jesús, Chela, Demetrio, el hermano Alberto, el hermano Felipe, jovencito. A Dios le plació llevárselo. Estos van a ser de los primeros que van a ascender al cielo. Cuando suene esa trompeta de Dios, son los primeros que se van a levantar. Y usted y yo, ¿a dónde quedamos? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Las señales están ya. Las variedades del COVID, todos los días encuentran uno. Ahora hay uno que ¿cómo es que se llama? Omicron. Ay, Dios mío, yo no sé cuál va a ser de mañana. Pero todas estas plagas, todo esto, Cristo lo dijo. Guerras, rumores de guerra.
falsos profetas, falsos apóstoles, gente que se rebela en contra de Cristo, los anticristos, las falsas religiones. Todo eso se está dando, todo eso está preparando el ambiente para la venida de Cristo. Y Cristo fue muy claro en Mateo capítulo 24, y ya voy a terminar. Ya se los prometí y voy a terminar. Gózase en el Señor. Dígale al hermano, mira, es palabra de Dios, ¿sabe? Aquí no venimos a escuchar cuentos, es palabra de Dios. Aleluya. Le voy a leer solamente un versículo, no, algunos versículos nada más. Mire, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie, ¿qué? Dígale al hermano, mirad que nadie te engañe, ¿sabe? Por eso es que tienes que leer la Biblia y venir a la casa del Señor para que no seas engañado, ¿sabe? No te estén tocando por ahí los testigos de Jehová y allá te confundan con 3 versículos bíblicos así de aquí, de Apocalipsis, de Isaías, y no te hablan nada de Cristo, no te hablan nada de arrepentimiento, no te hablan nada de salvación. Mire, es que no pueden hablar de algo que no se le ha sido revelado. Cuidado, que por ahí está. El diablo se viste como ángel de luz y engaña a aquellos que todavía están por ahí como la ola del mar, dando vueltas, que no saben para dónde van ni para dónde vienen. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Quién? ¿A cuánto? A muchos. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto, ¿qué? Hermano, no se ponga a orar. Hermano, todo esto va a acontecer. Todo esto va a acontecer, ponga atención. Pero aún dice la palabra, no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será ¿qué? Estamos viviendo principios de dolores. Y sigue por ahí, léase ese capítulo. Léaselo. Verso 22 dice, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Escuche, la maldad va a tener sigue aumentando cada día. Hay algo aquí en este texto que yo quiero que usted lea bien, porque muchas veces lo decimos mal. He escuchado diciendo, aún los escogidos pueden ser engañados. Escuche. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Más, escuche bien, más por causa ¿de quién? De los escogidos. Aquellos días serán acortados. ¿Por qué los días van a ser acortados? Por usted y por mí, que hemos sido escogidos de Dios. El escogido de Dios, el que Dios ha apartado, que tiene buen fundamento en la palabra del Señor, hermano, y tiene discernimiento. Ve venir el engaño y la falsa doctrina y dice, espérate, la palabra no me dice eso. Espérate, la palabra no me dice eso. Está muy bonito lo que tú dices,
que van a ser salvos 144,000 nada más, pero la palabra no me dice que son 144,000. Hay millares y millares que van a ser salvos. Dios está preparando un pueblo que va a levantar. Ojo al guardia. Este tiempo, hermanos, nos queda poco tiempo aquí en la tierra. ¿Cuánto tiempo queda, pastor? No me pregunte a mí, porque dice la palabra, ni el mismo Jesús sabe, ni el día ni la hora en que Él vendrá. Solamente se le ha dado esto reservado para el Padre. No se ponga a decir, ay, preocúpese cómo está su vida espiritual. Y olvídese de la fecha de cuándo es que Cristo viene. Cristo va a venir, ¿sabe? Y muchos los cogerá de sorpresa porque todavía están demandando señal. Y háblame, Señor. Y yo quiero oír tu voz. Y el Señor te viene y te habla todos los domingos a través de su palabra, a través de Jesucristo. Mándame un profeta, mándame. Y Dios te está diciendo, mira, te estoy hablando, no sea cabezón. Escucha lo que te estoy hablando. Soy yo el que te hablo, soy yo el que te estoy llamando, soy yo el que te estoy diciendo, estoy aquí para salvarte, estoy aquí para perdonarte, estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para ayudarte en el ministerio que te ha dado y tú todavía me estás preguntando, Señor, háblame para el ministerio. Ya el Señor ya te llamó para el servicio del Señor. ¿Cuántos se sienten bendecidos en este día? Qué lindo tener al Señor. Usted hizo la mejor decisión de su vida. La decisión más importante. Y si tú no has hecho esa decisión, nunca es tarde. Nunca es tarde. Para eso el Señor te trajo. Todo aquel que me confesare públicamente, dice el Señor, yo le confesaré ante el Padre Celestial. Por eso es que la iglesia se ha llamado público. Esa es la base. Si tú no has recibido a Cristo como tu único y exclusivo Salvador, no esperes más señales. Ven a los pies de Cristo, que Él te espera. Arrepiente de tus pecados y comienza a vivir la vida que Cristo ha trazado para ti. Que Dios me le bendiga y Dios le guarde y haga resplandecer su rostro sobre usted.